Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Knauf presenta en Argentina Knauf Diamant, la placa premium que resiste todo, incluso las comparaciones. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Sapa Aluminium Argentina ofrece sistemas de carpintería para arquitectura que aportan condiciones de ahorro energético cuidando el medio ambiente. Sapa, cultura arquitectónica. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. La 14ª versión de la Bienal Internacional de Buenos Aires convocó a 70 profesionales provenientes de los 5 continentes, ocupando la totalidad del Centro Cultural Recoleta con las más variadas exposiciones y las tan esperadas conferencias magistrales. Hoy compartiremos las entrevistas realizadas a 3 de ellos, comenzando con el ecuatoriano Andel Guayasamín, quien se referirá a un ambicioso emprendimiento que potenciará a nivel latinoamericano este tipo de eventos profesionales. Es muy grato estar acá nuevamente en la Bienal de Buenos Aires, en esta oportunidad, además de presentar un trabajo, una propuesta, coordinando lo que se denomina la primera reunión de la Red de Bienales de Arquitectura de América Latina. Y esto es importante porque aquel sueño que surgió, digamos, hace ya un año atrás, en el mes de noviembre en Quito, ahora ya tenemos un poco que ponerlo en vida, en vigencia, con la participación de los representantes de otras bienales del continente, en un esfuerzo de integración de la arquitectura latinoamericana que nos parece muy importante y que al mismo tiempo tiene que ir provocando una serie de procesos, entre los cuales, por ejemplo, estaría como un primer paso, una primera iniciativa, la creación de este premio a la arquitectura latinoamericana, que recogería, digamos, obviamente los premios que otorgan las diversas bienales y de entre ellos hacer este tipo de formulación, lo cual es todo un reto. Pero bueno, estamos siempre asumiendo retos y creo que la vida un poco, si no los hubiera, estaría un poco vacía de lo que son estas pasiones en las cuales nos comprometemos. ¿En qué consistirá tu ponencia? Mira, sin duda uno se pone a pensar siempre qué es lo que tiene o debe decir en un momento tan importante como este. Y yo me puse a reflexionar en torno a que los arquitectos estamos siempre produciendo hábitats para los seres humanos en escalas diversas. El alcalde de Quito invitó al arquitecto Andel Guayasamín a recorrer el sur de la ciudad, preguntándole qué haría con un sector de 300 hectáreas casi abandonadas. Su respuesta fue que las declarara de interés público y construyera viviendas sociales y un nuevo barrio con servicios. Y entonces inmediatamente el alcalde Rodrigo Paz reacciona, porque él era un empresario lleno de bancos, de empresas de supermercados.
mercados, inmobiliarias, me dice, pero estás loco. Obviamente, el director de planificación, que era el amigo que me había convocado a participar de este proceso, le dice a él, mira Fernando Carrión, ya ves, ahí están tus comunistas que me traes aquí al municipio. ¿Cómo se le ocurre a este tipo que yo, empresario, voy a declarar de utilidad pública estas 300 hectáreas? Yo le digo, mira, pero usted me preguntó, yo le respondo, o sea, ¿no? Estamos en esas. Así que, si quiere que no diga nada, no digo nada, pero usted es el alcalde, ¿no es cierto? Y estoy aquí para servirle. Y bueno, pasan unos días y me llama Rodrigo Paz y me dice, mira, he tomado en serio tu sugerencia y voy a declarar de utilidad pública este territorio y la condición es que asumas la dirección del proyecto. Le dije doble premio. Y entonces empecé este proyecto que se denomina el Plan Ciudad Quitumbe, 300 hectáreas expropiadas, ¿no es cierto?, y convertidas en el nuevo sur de Quito con 20.000 soluciones habitacionales. Estamos hablando de cerca de 80.000 personas que ya están viviendo en este sitio. Formulamos una red de ciclovías de más de 14 kilómetros alrededor de las quebradas. Propusimos una nueva centralidad, equipamientos a los cuales tú llegas desde cualquiera de estos vecindarios por el borde de quebrada, a la escuela, al colegio, sin tener que cruzar la calle, en distancias de a pie, 15 minutos, etc. Propusimos agricultura urbana, etcétera, etcétera, con un equipo maravilloso, un equipo que fue un taller que logramos instalar en Quito, con la participación de unos 12 arquitectos que venían de todo el continente de experiencias de vivienda social y que los juntamos en Quito para producir este proyecto. Y ahí te toca un poco, diría yo, remitirte a estos motores sustantivos de la producción, de la creación. Y estos son complejos porque están atravesados por la vida misma de cada persona y creo que develar esas intimidades es riesgoso, pero al mismo tiempo tiene su propia autenticidad. Y creo que en esa línea estamos caminando porque hay una especie de separación entre la obra de los arquitectos, ¿no es cierto?, y su propia, digamos, interioridad. Y creo que es bueno juntarla, pero sobre todo juntarla expresando en cada obra y en cada momento cómo se producen esos nexos entre la intimidad y la propuesta arquitectónica. Pienso que hay una nueva generación de arquitectos que ahora está presente y me parece importante que algunos de los que conocimos en Quito ahora están acá, Carlos Pita, Salvador Rueda, y eso es grato porque finalmente son personajes que inclusive no solamente en el campo de la arquitectura, sino en preocupaciones más amplias, están, yo diría, moviéndonos el piso, porque ya el caso de Salvador en particular es un personaje que te habla de la ecología urbana y de cómo estas ciudades, sin duda, si no damos cambios sustantivos en relación a la propuesta de qué tipo de ciudad queremos, esto nos vamos todos, digamos, en una especie de asfixia colectiva. La arquitecta Zaida Mují es una destacada académica y crítica de arquitectura que desde Barcelona analiza el desarrollo profesional en diversos países y zonas del mundo. Participando de un evento internacional en Buenos Aires, uno le preguntaría cuál es su relación con esta ciudad, pero su caso es diferente. Bueno, mi relación con Buenos Aires, yo nací en Buenos Aires, o sea que viene de larga data. A los 26 años me fui a vivir a Barcelona y desde entonces estoy allí. Y la verdad que siempre es un placer volver y además volver para eventos académicos o así más amplios como la Bienal, siempre es un placer por muchos motivos, por estar aquí, por sentirte de alguna manera reconocida en tu ciudad, que siempre es un desafío, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. La invitación me la hizo Roberto Converti hace unos 2 años, cuando pasó por Barcelona, y me encantó la idea. Después era de qué hablar, porque claro, te piden que hables de obra, en principio, ¿no? Parece como muy enfocado a la obra, y claro, mi obra no es obra de ladrillos, entonces
A veces suena rara, pero bueno, creo que está bien igual, poner un poquito una mecha de otra cosa. Mi charla la encaro hacia el llamado Nuevas Praxis y hablar de participación y género, de los dos temas que trato, explicarle el trabajo de dos grupos, de dos colectivos. Un colectivo de unos jóvenes arquitectos, amigos y ex estudiantes, que hace 3 años que han acabado la carrera, que se llama La Col, y que trabajan, son 20 jóvenes que con mucho entusiasmo en un momento de crisis sacan energía y trabajo debajo de las piedras y se reinventan la manera de hacer la profesión, que en este momento en España están como muy de capa caída, muy cuestionada, y ellos le ponen mucha energía y la hacen, lo que pasa es que ejercen de otra manera, ¿no? No pretenden ser los arquitectos del príncipe, sino son los arquitectos de la ciudadanía. Entonces explicaría un poquito con imágenes lo que hacen. Y después del propio colectivo del cual yo formo parte, que se llama Colectivo Punsis, que es un colectivo de mujeres que trabajamos por el urbanismo, por la aplicación de la perspectiva de género en el urbanismo. Unas ciudades más igualitarias, más justas y que nos incluyan a todos y a todas. Una ley de mejora de barrios del año 2004 en Cataluña, que en su punto 6 hablaba de la equidad de género en el uso de espacio urbano y los equipamientos. Se puso esta normativa, la primera ley en el Estado español que habla de género en una norma urbana. No se sabía muy bien qué quería decir, pero permitió que el género se introduzca en la carrera, se hable se debata, podamos hablar en un concurso a plaza docente de género y se empieza a formar un grupo de profesionales recuperando trayectorias anteriores de otras arquitectas, qué significa y cómo se incorpora la perspectiva de género, la experiencia de las mujeres en la ciudad. Cuando se proyecta en cuestiones urbanas, en general se tiene en cuenta a un ser humano neutro, universal, con capacidades más o menos regulares, pero y que está en realidad informada desde la experiencia del hombre, o la experiencia masculina, que sería una experiencia que está más ligada, que tiene como 2 esferas, la propia y la experiencia del trabajo productivo, pero no está ligada a la experiencia de las responsabilidades de la reproducción, que serían las que son asignadas al género femenino. Hablar de género también tiene que ver, hablar desde el feminismo, tiene que ver con intentar reescribir, redescubrir, recuperar la historia y la presencia de las mujeres en la historia de la arquitectura. No lo vamos a hacer ahora, pero aquí hay muchas mujeres que han sido muy importantes en la arquitectura. Algunas sonarán, muchas otras no. Pero seguramente sus partners o sus coetáneos a todos nos resultarían muy conocidas. Entonces trata de recuperar estas aportaciones, de recuperarlas como profesionales, luego recuperarlas como mujeres que en algunos casos, no siempre, han aportado también desde esta experiencia femenina. Digo que no siempre porque muchas veces para ejercer nos tenemos que convertir, o hay quien se tiene que convertir o cree que se tiene que convertir en arquitecto y no arquitecta. Trabajo, por un lado, es la reivindicación de la visualización de las arquitectas y urbanistas que han hecho y que hacen cosas, pero por otro lado también la incorporación de la experiencia de las mujeres en general en el proyecto urbano, ¿no? Que en la vida de hombres y mujeres no es igual, nuestros cuerpos no son iguales, nuestras responsabilidades no son iguales, según las edades no son iguales, según el medio económico tampoco, pero la primera diferencia es entre hombres y mujeres, ¿no? Ya sea por roles de género, las mujeres usamos las ciudades diferentes que los hombres. Y además, bueno, por todas otras cuestiones más jorobadas, ¿no? La cuestión de la violencia, la mujer es tratada como un objeto más frágil en el entorno urbano, más extraño. Y entonces realmente, si pensamos las ciudades para las mujeres, para que las mujeres nos sintamos más seguras, para que nos podamos mover con mayor libertad, entre todas las miles de tareas que hacemos, serán ciudades mejores para todos, no solo para las mujeres, ¿no? Además, cuando trabajas con mujeres, porque mucho de nuestro trabajo se basa en talleres de participación con mujeres, aprendes muchísimo y además ellas, las mujeres en general, en un barrio no te hablan solo de su experiencia, te hablan de cuando con el abuelo o la abuela de los niños, de la hija que tiene un problema, o sea, te van hablando de las dificultades que tienen las personas que habitamos, que en general no somos reconocidas cuando se hace un proyecto urbano. El proyecto urbano se hace en abstracto para un ser humano ideal que ni siquiera se tiene muy en cuenta, pero después hay que habitarla, ¿no? Y muchas veces ese no haber tenido en cuenta distancias, cómo hay un transporte público, pero cuánto pasa, cómo llegas a la parada, cómo es la parada, etcétera. El no tener en cuenta todos estos detalles hace que la ciudad no sea igual para todos.
Cada vez es mayor la tensión entre el crecimiento de la población en las ciudades y la posibilidad de encontrar lugares y brindar también calidad de las viviendas y el equipamiento urbano. Sí, pero bueno, supongo que esos son los desafíos actuales. ¿Cómo hacer para primero, no crecer más las ciudades en amplitud, pero absorber más población y más requerimientos? Porque no solo es la población, queremos más cosas cada vez, ¿no? Necesitamos más equipamientos, más espacios. Entonces, ¿cómo haces un proyecto donde se puedan combinar ambas cosas? Y cuando hay poco lugar, también en Viena hay ejemplos fantásticos de eso, cuando hay poco espacio, lo mejor es pensar cómo ese espacio lo pueden ocupar, en lugar de dejarlo teóricamente neutro, sin ninguna cualidad, porque así todo el mundo lo apropia, que en realidad lo que termina pasando es que lo usan los grupos más, las barritas más poderosas, es pensar los espacios para las diferentes necesidades, que haya espacio para que la gente mayor pueda estar sentada tranquila, para que los niños y niñas estén con sus cuidadores o cuidadoras tranquilamente en un lugar, los que juegan a pelota también pueden jugar a la pelota en unas condiciones adecuadas. O sea, en lugar de pensar que un espacio sin cualificación permite todas las actividades, cuando hay poco lugar yo creo que hay que pensar lo contrario, pensar diferentes actividades de acuerdo a la población que tengas allí, obviamente, no inventártelas, pero actividades para toda la población, así todo el mundo podrá tener su pequeño lugar al menos, porque si no, esos espacios para todos terminan siendo solo para unos. La psicosis de la inseguridad ha movido a ciertos sectores a generar espacios cerrados y amurallados, lo contrario de lo que plantea Francesco Tonucci en La ciudad de los niños. Bueno, por un lado, hay unas cuestiones que tienen que ver con que no lo va a resolver nunca el urbanismo, ¿no? Que son las desigualdades macroeconómicas, sociales y las dificultades de ciertos grupos y que puede generar eso en situaciones de violencia. Si hacemos barrios o urbanizaciones que se cierran y que se segregan, lejos de colaborar, o sea, ahonda en la inseguridad, pero aparte yo creo que mismo de la inseguridad de quien va a vivir en ese sitio, al menos que realmente pueda vivir en esa burbuja y no salga nunca, porque el día que sale es totalmente, ¿no?, un target facilísimo, ¿no? Saliste de allí, tienes algo, ¿no? Tienes algo para que te quite. En cambio, qué mejor que la ciudad, si Tonucci es fantástico las cosas que pone. Claro, si una ciudad es buena para los niños, es buenísima para todos, ¿no? Si un niño puede estar jugando en la calle, qué mayor seguridad que eso. Y para eso necesitas que pase mucha gente distinta, que haya comercio, que haya actividades de equipamiento diferentes, que haya gente de referencia también en la calle, ¿no? Los comerciantes, ¿no? Esta barbaridad de que el pequeño comercio desaparece y se va a los grandes centros comerciales, que primero mata cualquier tejido comercial, explota un montón a los trabajadores y además saca la vigilancia de la calle, ¿no? Qué mejor que el almacenero de la esquina, que el bar, el kiosco. Cuando eras chico y estabas, no sé, si te pasa algo, sabes que esos sitios puedes ir a pedir algo, ¿no? Y te conocen y por ahí no saben dónde vives, pero te ubican, ¿no? Y eso es fundamental, el conocerse entre la gente. Y, por ejemplo, en mi caso, viviendo en Barcelona, para mí es una de las cosas maravillosas de vivir en Barcelona, es que a pesar de ser una gran ciudad que tiene un montón de problemas y que el tema del turismo es terrible, por ejemplo, pero los barrios siguen siendo pueblos, son pueblos, ¿no? Sales a la calle y te saluda la farmacia, te saluda el panadero que es un pakistaní, te saluda el rasta que vende ropa de segunda mano, y eso me parece maravilloso, o sea, porque por otro lado no es el pueblo donde te controla y te vigila todo el mundo, ¿no? Sino que es la gran ciudad donde hay mucha libertad, pero a la vez hay unos referentes que, sobre todo para el tejido social, es fantástico. El arquitecto Rosario Pavía, otro de los asistentes a la Bienal, es profesor de la Facultad de Arquitectura de Pescara, en Italia, y desde 2001 director del DAR, Departamento de Ambiente y Red Territorial. En su conferencia se refirió a la problemática de las zonas portuarias y su refuncionalización. Le preguntamos si era la primera vez che visitava Buenos Aires. Sì, è la prima volta, sono molto curioso e affascinato da questa città che ricorda l'Italia in molti luoghi, ma soprattutto a livello culturale, di atmosfera. Io penso che la Biennale di Buenos Aires sia una biennale importante perché in qualche modo fa conoscere al mondo una produzione architettonica delle nazioni del Sud America non sono molto note da questo punto di vista. E allora penso che la Biennale di Buenos Aires sia un motore di conoscenza. Oggi l'architetto è un professionista internazionale. Il futuro degli architetti è un futuro legato ad una dimensione del lavoro che non è più locale. Allora il consiglio che do agli architetti è di avere immediatamente una dimensione internazionale. Le scuole di architettura debbono internazionalizzarsi, perché
si lavora in tutto il mondo, non più nella propria città, nella propria provincia. Y a partir de ese concepto, ¿cómo ves la formación de los futuros arquitectos? La formazione del futuro architetto è un tema molto difficile perché il mondo sta cambiando. La dimensione dell'architettura deve trasformarsi in una dimensione molto attenta all'ambiente, al medio ambiente, alla sostenibilità, alla qualità della vita, e i fenomeni sono di grande dimensione. L'architettura ha una dimensione, come dire, molto limitata. Allora questo cambio di paradigma da un'architettura alla scala urbana ad un'architettura alla scala del territorio e del pianeta è il tema del XXI secolo. Dobbiamo entrare in una mentalità diversa, dobbiamo risparmiare energia, spazio, essere più modesti, più contenuti, e quindi l'architettura deve diventare un'infrastruttura ambientale. Come fare? È il tema di studio, ma anche di sperimentazione. Anche qui nella Biennale hanno presentato degli studi sulle inondazioni, sull'aumento del livello delle acque. Sono dimensioni alle quali non siamo abituati. C'è l'ingegneria che ci pensa, l'architettura sta cominciando oggi a porsi il problema, però questo è il futuro. Onna Amalia 60 anni, pare che te ne sono 20 anni, balla e zombi a balla, ma scamazzato un gallo. Dobbiamo pensare alla qualità della vita oggi e nello stesso tempo il progetto deve avere una dimensione più lunga, deve proiettarsi al 2040, al 2050. Ci vuole una cultura diversa e anche una politica diversa, una politica attenta al futuro e non soltanto alle questioni congiunturali dell'oggi. Il waterfront è la cultura italiana del progetto, è un spazio de correlación entre la ciudad y el puerto, entre la ciudad y el mar. Es un espacio urbano, un espacio público. La introducción del container a determinar la transformación del sistema portuario. Los puertos se delocalizan, convirtiéndose en plataformas intermodales. Este proceso de delocalización pone a disposición de las ciudades nuevas áreas estratégicas para la recalificación urbana. All'inizio della modernità eravamo 1 miliardo di persone, nel 2050 saremo 9 miliardi di persone. Dobbiamo trovare nuovi strumenti, altrimenti sarà una catastrofe non soltanto per l'ambiente, purtroppo anche per le persone, e questo è molto triste, però bisogna essere come architetti ottimisti perché il progetto è un progetto di miglioramento, deve avanzare verso una condizione umana e ambientale migliore, un passo alla volta, però ci vuole una consapevolezza diversa, un'attenzione culturale e politica che deve essere, come dire, insegnata nelle scuole, ci vuole una indignazione vera. En 2008 ganamos el concurso para la realización de una estación marítima en el muelle San Cataldo. El área está a márgenes del puerto, bien visible desde el centro histórico. Es la ocasión para tentar una reconexión entre puerto y ciudad. El contexto del proyecto es completamente artificial. Se trata de un muelle con una altura de casi 3 metros sobre el nivel del mar. Esta plancha presenta en su interno una especie de cuenca a una altura más baja. Esta plancha excavada nos ha sugerido el concepto del proyecto. Hemos articulado el edificio en 2 cuerpos de fábrica separados por un espacio central sinuoso que recibe los flujos del muelle. El espacio se convierte en un cortile comunicante. Abajo hemos colocado locales para los servicios y estacionamientos.
El cuerpo de fábrica más próximo al mar se apoya al borde del muelle a una altura de 3 metros. Este borde se convierte en una promenade que une la estación marítima al centro histórico. También aquí el waterfront es una filtering line que organiza flujos diversos. La estación marítima se convertirá en el nuevo landmark del puerto, pero también de la ciudad. Será el inicio de su reconciliación. Muchas gracias. Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Esta aventura de comunicación que desde el año 1991 viene compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Hoy pudimos conocer los puntos de vista de 3 diferentes personalidades de la arquitectura, profundizando sobre las respuestas que la arquitectura puede y debe darle a las problemáticas que surgen de esta permanente concentración de habitantes en las ciudades. Es una reflexión enriquecedora e imprescindible para seguir bregando por una mejor calidad de vida a nivel global. Esperando que haya sido del agrado de todos ustedes, nos despedimos hasta dentro de 7 días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal o hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces hasta cualquier momento. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.